cuando Dios enciende una lámpara. Repítalo fuerte, por favor. Cuando Dios enciende una lámpara. En todo avivamiento de la historia siempre hay dos fuerzas propulsoras que juntas activan y producen lo que se conoce como es avivamiento. Estas dos fuerzas propulsoras, número uno es la proclamación de la palabra de Dios, y también la segunda fuerza que unida hacen que ocurra el avivamiento es la motivación y el accionar del creyente. El avivamiento no está relacionado con los inconversos. Muchas veces nosotros pensamos y decimos que estamos en avivamiento porque tuvimos en el culto 25 visitas, 30 visitantes o 40 visitantes. Y la gran realidad es que tener un gran número de amigos visitantes en el culto es una bendición. Pero la gran realidad es para que un visitante llegue a la iglesia, es porque número uno se ha proclamado la palabra de Dios y porque un creyente ha accionado. Si un creyente no acciona, es difícil, o vamos a decir poco probable, que alguien pueda venir, porque Dios nos ha dado a nosotros la predicación de este sagrado evangelio. No se lo dio a los ángeles, nos lo dio a nosotros para predicar con poder, para predicar con autoridad, para predicar con deseo, y que todos puedan llegar al arrepentimiento. Por ello, cuando unimos la proclamación de la palabra de Dios y la unimos con la movilización y el accionar del creyente, ocurre lo que nosotros siempre tanto anhelamos, como es avivamiento. Demos gloria al Señor. Diga conmigo, avivamiento. La palabra de Dios dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. La palabra lámpara, según la definen los diferentes diccionarios, y cuando vemos y estudiamos lo que es la lámpara, es esa vasija antigua de barro y que por muchos años más adelante luego se hizo de hierro. Pero lo más importante es que las primeras que pudieron salir, se le colocaba una mecha y se impregnaba esa mecha con aceite, y esa lámpara era utilizada para iluminar en la oscuridad, era utilizada para estar en una fiesta, era utilizada cuando había una boda, era utilizada cuando había una celebración muy especial, y cuando se hablaba de que el sol, cuando se ocultaba y cuando en ese tiempo no existía la luz eléctrica, inmediatamente en todas las casas encendían la lámpara, porque era lo que demostraba a la persona que llegaba que había alguien vivo dentro de esa casa, que había alguien que estaba dispuesto a ayudarle en el camino, que había alguien dentro de esa casa que podía extenderle la mano. Una casa apagada era sinónimo de muerte, sinónimo de oscuridad y de tristeza, pero una casa con una lámpara encendida era sinónimo de esperanza, era sinónimo de fiesta, era sinónimo de alegría, porque allí había una lámpara encendida. Den un aplauso fuerte al Señor de la gloria. Una lámpara encendida metafóricamente simbolizaba la palabra de Dios, simbolizaba la guía de Dios, la salvación de Dios.
el espíritu exterior humano, la prosperidad exterior, y también metafóricamente simbolizaba el disfrute de las bendiciones y la abundancia de Dios. Una lámpara encendida también simboliza el testimonio del creyente. Cuando usted ve un creyente tocando puerta por puerta, cuando usted ve un creyente cantando, cuando usted ve un creyente aplaudiendo, cuando usted ve un creyente con las manos levantadas, usted dice: allí hay una lámpara encendida. Le estoy explicando en esta hora. Cuando usted ve una iglesia que está evangelizando, cuando usted ve una iglesia que está orando, cuando usted ve una iglesia que está salvando a los perdidos, usted dice: allí hay una lámpara encendida. A su nombre. La iglesia no tiene otra opción. Debemos de vivir en permanente avivamiento, porque esto, hermano, cuando está una lámpara encendida, la lámpara encendida nos va a traer autoridad. Cuando hay un creyente, cuando hay un pastor con su lámpara encendida, esto va a producir arrepentimiento. Cuando la lámpara está encendida, esto produce pasión, produce convicción, revitaliza la iglesia, hace que haya hambre de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay un corazón encendido con la palabra de Dios. Diga el que está a su lado: cuando Dios enciende una lámpara, cuando Dios enciende una lámpara. Hace unos 3 años aproximadamente, el pastor Alirio era el presidente de la obra en Venezuela y fue al concilio global, uno de los últimos antes de que él saliera. Y cuando él estaba en el concilio global, se acercó el pastor Tomás Dross. Todavía no había sido llevado a la presencia de Dios, y se acercó otros misioneros que estaban allí donde se estaba celebrando el concilio global, y se acercaron a orar por el pastor Alirio. Estuve trabajando muy cerca de él y él estaba preocupado, pastores, por la cantidad de ministros que estaban saliendo fuera de Venezuela, porque estaban pidiendo cartas para irse a otro lugar. También había miembros que se iban, pero siempre le preocupaba a algunos pastores que estaban saliendo de Venezuela. Pero en ese concilio hubo un movimiento del poder del Espíritu Santo tan especial. Algunos misioneros se acercaron para orar por el pastor Alirio Pereira, y entre ellos el pastor Alirio me comentaba: pastor Juan, después que terminó la oración, yo pude sentir algo, como que lo vi allí en el ambiente, como si de Venezuela salieran alas por todas partes. Yo no entendía qué significaba eso hasta que llegué a la oración y me di cuenta que Dios estaba preparando algo. En Venezuela estábamos acostumbrados a estar allí, una iglesia con más de 1.600 pastores, 1.600 congregaciones. Nunca se había visto un venezolano estar viajando por otras partes, hasta que llegó el momento. Comenzó a Dios a mover las cosas, comenzó Dios a hacer grandes cosas. Aunque al principio no lo entendíamos qué era lo que estaba pasando, pero cuando Dios quiere que haya avivamiento en su obra, Dios comienza a hacer cosas que nosotros no entendemos. En este momento le quiero hablar a los venezolanos que están aquí. Dios te trajo a Europa, te trajo para hacer bendición, te trajo para abrir puertas, te trajo para hacer grandes cosas para Él. No te trajo para el dinero, te trajo para predicar, te trajo para llevar esta nación, para ayudar esta nación con el mensaje del Evangelio. Cuando Dios enciende una lámpara, y el pastor Alirio me dijo: pastor Juan, después que escuché a los misioneros orar y que colocaron las manos sobre mi vida, me di cuenta que Dios tiene un propósito muy especial. Solamente de la congregación donde soy pastor se han ido al exterior alrededor de 60 hermanos. Pero sabe, hemos visto cómo Dios nuevamente ha traído otras personas.
Y hemos sacado ministros a la obra y estamos predicando con todo el deseo. Y nuestro obispo presidente nos está diciendo: siembra un pastor, siembra una iglesia, siembra un adorador. Y es allí donde estamos enfocados, porque esta es la obra de Dios, esta es la iglesia de Dios. Y cuando la iglesia, el accionar del creyente, se une a la proclamación de la palabra de Dios, ocurre lo que ha ocurrido en todos los tiempos: un gran avivamiento. Por eso en esta conferencia para líderes hay un gran despertar, hay un gran avivamiento. Dios está haciendo algo poderoso. Ese aplauso al Señor de la gloria. Gloria. Si hay algo suficientemente poderoso para cambiar una nación, es un avivamiento. Porque el avivamiento quiere decir revivir lo apagado. Y si te dispones, Dios te va a usar en gran manera en España. Dios te va a usar en gran manera en España. Dios te va a usar en gran manera en Europa. Dios te va a usar en gran manera en Francia. Dios te va a usar en gran manera en Italia. No hay lugar que Dios no pueda visitar. Lo que se necesita es una persona que tenga un corazón encendido. Amén, amén. A su nombre. Cuando Dios enciende el fuego en la vida de un hombre, es para que ellos hagan algo y que produzca un cambio que nos lleve y nos acerque a Dios. En la historia nosotros podemos ver Melanchthon, Calvino, Siglio y Lutero. En ese tiempo en que ellos fueron levantados, la Biblia pasó al idioma alemán. Y también, hermano, de una manera, poco a poco se fue acabando el formalismo de la iglesia tradicional. Hay en la historia una pintura conocida como el Salterio de Bohemia en el año 1572. Allí aparece un hombre llamado Siglio produciendo una chispa. Dice que está en esa pintura encendiendo los carbones, y Lutero aparece soplando la llama. Siglio aparece en Palos Míos produciendo la chispa en la pintura. ¿Estamos de acuerdo? Kunz en el Salterio de Bohemia aparece en segundo lugar juntando los carbones. Y Lutero aparece soplando para que la llama sea encendida. A ellos, en ese tiempo, es donde salió aquella frase: la reforma ha venido y el avivamiento se ha producido. Ahora usted dirá: pastor, ninguno de ellos tenía la revelación del nombre. Ninguno de ellos fue bautizado en el nombre de Jesús. Y yo le puedo decir, es la verdad, pero había algo en el corazón de ellos. Había una llama que se estaba encendiendo. Dios estaba encendiendo esa lámpara, aunque no tenían el conocimiento del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a ellos le debemos la reforma. Por eso usted está sentado el día de hoy aquí en este lugar. Por eso usted puede aplaudir. Por eso usted puede adorar a Dios, porque encendió la lámpara en el corazón de Jesús. Precisamente Melanchthon redactó la Confesión de Habsburgo, y precisamente en esa confesión, basada en la profesión de la fe, el significado que Dios, para poder acercarse a Dios. Y también Melanchthon habló acerca del repudio de los abusos que tenía la iglesia tradicional. Allí mismo, en ese tiempo, Lutero, con sus principales postulados, que llevó allá al palacio, donde resalta que la fe como el principal ingrediente para la salvación del alma, y que el creyente también podía interpretar las sagradas escrituras, que no solamente estaba destinado para la cúpula de la iglesia tradicional, sino que un creyente también podía leerla y Dios podía hablarle cuando él la estaba leyendo. A ellos le debemos todas estas cosas, y precisamente Lutero decía: la fe es por la salvación, y por creer en
el Señor de gloria. Lutero no era bautizado en el nombre de Jesús, pero Dios lo usó para hacer grandes cosas. Estoy seguro que Dios te va a usar a ti en gran manera. A su nombre. Diga conmigo, cuando Dios enciende una lámpara. El avivamiento escocés predicado, se levantó un hombre llamado Juan Conos y le dijo a la reina María de Escocia: ella es una vieja que sabe. Porque cuando la reina se dio cuenta y supo lo que había dicho Juan Conos, se acercaron a la reina y le dijeron: reina María de Escocia, ¿sabe qué está diciendo el predicador Juan Conos? Que usted es una vieja que sabe, que siempre se está oponiendo a las cosas de Dios. Cuando sus soldados, cuando sus ejércitos creían que la reina iba a arremeter, ¿sabe qué le dijo? Le temo a la palabra de ese hombre y le temo a lo que él está escribiendo, porque ese hombre tiene un corazón encendido, ese hombre tiene una pasión, ese hombre tiene un deseo más que a otros ejércitos en este mundo, porque ella se dio cuenta que cuando Dios enciende la lámpara de alguien, no hay nada que no pueda suceder. Esta noche Dios va a encender la lámpara de un joven, la lámpara de una jovencita, la lámpara de un niño. Por eso estamos aquí, cuando Dios enciende una lámpara. Hay problemas cuando uno tiene una lámpara encendida. Pastor Marco Tulio, usted estuvo en Sagarita y el pastor Oscar también. Eso es una aldea. ¿Saben el propósito que tuvimos? Cuando hablamos de aldea, me refiero a que no llegamos a 5,000 habitantes en ese lugar. Pero hay un gran deseo de hacer algo para Dios. Hay un gran deseo de vivir para Dios. Y cuando estábamos allí, porque el lugar ya era pequeño, se nos dio por comprar otra localidad, lo que ustedes llaman aquí nave, nosotros le llamamos allá galpón. Tiene 18 de ancho por 50 de largo, solamente la estructura de la nave, y nos las estaban vendiendo en $50,000 en un momento de crisis política, de crisis económica, de crisis social. Pero creemos que cuando hay una visión, cuando hay una visión, Dios levanta un hombre. Y cuando Dios levanta un hombre, Dios da los recursos. Cuando Dios levanta un hombre, va a dar los recursos. Y nos tocó entrar en ese propósito para poder adquirir el nuevo local. Y estábamos recién comenzando, cuando de repente a una de las familias de la iglesia, de los que nos estaban apoyando más en la obra, le llegaron al frente de su casa 2 personas a quererle cobrar vacuna. A eso le llamamos nosotros extorsionar, donde le estaban quitando alrededor de $5,000 que tenían que pagar en dos cuotas. El hermano Ricardo se acercó y me dijo: Pastor Juan, me están llegando a la casa y me dicen que para que pueda trabajar tengo que pagar una cuota de $5,000 en dos partes. Él se acercó y me dijo: yo no voy a hacer eso, porque yo creo en un Dios todopoderoso. Pero tenía miedo por la familia. Eso es normal, que se sienta algún temor. Y sabe, le digo una cosa al hermano Ricardo: tranquilo, hermano Ricardo, yo voy a ir contigo a quien te está cobrando la vacuna. Tal vez aquí no se pueda vivir eso por tanta seguridad que ustedes tienen. Yo me acuerdo que fui con él, donde estaban las personas que querían cobrar. Me acerqué, llegamos a un sitio rodeado prácticamente de selva por todos lados. Me llevaron a un sitio para otro, como quien dice, para ir despistando el lugar donde íbamos a estar, hasta que se dieron prácticamente casi las 5 de la tarde y el hombre salió. Y el hombre salió y me dijo, el que era jefe de todos ellos, y me dijo: ¿cómo está, pastor? Y yo le dije: estoy bien. Vengo
Porque al hermano que le llegó la notificación de pagar, él es una de las familias que está aportando con todo gozo y con toda alegría para comprar una nueva casa de oración. Quiero decirles que este es un varón justo, que es un varón temeroso, y que él está ayudando a muchas familias del pueblo para que puedan sobreexistir o sobrevivir en esta economía tan precaria. Y él me dijo: pastor, no sabía que era cristiano evangélico. Yo con los evangélicos no quiero nada, porque el que se mete con un evangélico le va mal. Tal vez a usted no le ha tocado. Eso nos toca, pastor Marco Tulio, a cada rato, a nosotros en Venezuela y en Colombia. Y allí está Dios respaldándonos en gran manera. Porque cuando hay una lámpara encendida, Dios comienza a mover las cosas como usted no lo piensa. A su nombre. Y me dijo: pastor, no le voy a cobrar nada. Y no lo haga, porque está metiéndose con Dios. Después que estuvo diciéndome: no le voy a cobrar nada, comenzaron a salir todos sus guardaespaldas de distintos sitios. Cuando me veo rodeado, pastor Oscar, alrededor de 60, con todos los chalecos de las fuerzas públicas que hay en Venezuela, con los mejores armamentos que las fuerzas públicas que hay allá. Y cuando me vi rodeado de todos ellos, recuerdo claramente lo que le dije predicando: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque sus hijos no es para estar en una zozobra de que si papá llega o papá no llega. Esa vida que ustedes tienen escondiéndose de un lugar a otro, durmiendo encima de un árbol o debajo de un hoyo en la tierra, escondido de una, perseguidos por alguien, no tienen descanso. Eso no es lo que Dios tiene para ustedes. Y el jefe me miraba, pero en ese momento la autoridad la tenía yo. Porque cuando Dios te ha dado autoridad, tienes que usarla. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En ese momento yo tenía la autoridad. Y le dijo: ustedes pueden tener dinero, usted puede gozar de muchas cosas, pero le falta la alegría, le falta la tranquilidad, le falta el gozo. Y yo sé que él, lo que me está escuchando, él lo sabe muy bien. Esta no es vida para ustedes. Hoy le predico que si quieren dejar esta vida, hay una oportunidad para que ustedes sean salvos. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ore por nosotros. Gloria. Cuando me acerco a orar para él, que voy a ponerle la mano, todos esos 60 hombres comenzaron a quitarse sus chalecos antibalas. 60 veces. Nos tiraron allí en medio del círculo que habíamos hecho. Y no solamente eso, sino que agarraron todos los armamentos que tenían y también lo colocaron allí encima, porque el pastor iba a orar y no podía haber un armamento, no podía haber algo de esto. La autoridad la tiene usted. Y cuando Dios te llama para hacer grandes cosas, aún a tus enemigos, haz estar en paz. Y antes de venirme, ya casi a las 9 de la noche, le entregué una Biblia y le dije: ya sabe
Dios no quiere esa vida para ti. Hay un camino diferente, y a todos ellos le dije: hay un camino diferente. Estoy seguro que la palabra de Dios no va a regresar vacía. Hay que predicar, hay que anunciar, hay que sacar el temor, hay que vivir para Dios, porque cuando Dios enciende una lámpara, hace que ocurra grandes milagros. El avivamiento en Dallas, Evans Robert tenía 13 años de edad cuando él sintió la carga de ir a predicar el evangelio. Se calcula que en este avivamiento de Dallas, alrededor de 100,000 personas llegaron a los pies de Cristo. Y todo comenzó porque Evans Robert, cuando su papá enfermó, que trabajaba en una mina, él iba a las minas a trabajar. Y dice la historia que antes de que entraba a la mina, le dejaba un texto bíblico a todos los trabajadores. Y cuando salía de la mina en la tarde le preguntaba, siendo un joven de 13 años de edad, le preguntaba: ¿qué te ha dicho Dios por medio del texto que has leído? Pero no solamente el avivamiento de Gales, ese joven que se dedicó completamente para él, para Dios, aunque en sus últimos años de vida algunos llegaron a decir que por su falta de experiencia podía pasar de un pensamiento a otro, y algunos prácticamente lo catalogaron como loco, que había dicho cosas incoherentes, pero produjo un cambio tan tremendo que la mayoría de los que trabajaban en esa mina aceptaron a Jesucristo. Y las bestias que eran utilizadas para sacar el carbón o los minerales, las bestias estaban acostumbradas a recibir una orden con malas palabras o con malas expresiones. Pero fue un cambio que produjo este joven, fue un cambio que hizo que tuviesen que cambiar la manera como expresarse hacia las bestias de carga, porque estaban acostumbrados con un lenguaje grotesco, hasta que les tocó cambiar su manera de hablar, porque esos son los milagros del evangelio. Cambia la manera de hablar, cambia la manera de vestir, cambia la manera de caminar, cambia la manera de vivir. Por eso nosotros, cuando llegamos aquí, no valíamos nada, pero cuando Cristo nos redimió, hoy somos una nueva criatura, y ahora somos diferentes. A su nombre. En ese avivamiento de Gales, dice la historia que se incendió la mina, porque Rob acostumbraba a meter su Biblia en medio de las hendiduras en la mina. Todo se consumió dentro de la mina, menos la palabra de Dios. Menos la palabra de Dios. Había algo especial. Había algo especial. No puedo pasar por alto de hablar del avivamiento en la calle Azusa. El pastor afroamericano William Seymour, cuando algunos no veían que él podía hacer algo, cuando algunos criticaban su apariencia porque tenía problemas en un ojo, cuando en ese tiempo el problema racista que había en Estados Unidos era muy terrible, allí había un hombre que solamente oraba, oraba y oraba. Aunque él todavía no había tenido la experiencia de haber sido lleno del Espíritu Santo, había estado en una iglesia unos meses atrás, y cuando llegó y sintió y escuchó que se estaba hablando en nuevas lenguas, esto lo llevó, lo motivó a hacer cosas grandes para Dios. Cuando dice gloria al Señor, dice la historia que llegó a predicar en una iglesia bajo el tema de Hechos capítulo 2 versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La gente no entendía lo que estaba pasando. Antes
antes de que comenzara el avivamiento allí en la calle Azusa, cuando él llegó a esa iglesia, estaba cerrada y le dijeron que no podían más predicar acerca de ese tema completamente. Sintió una tristeza, sintió una angustia, porque ya él sabía, él había escuchado lo que era hablar en nuevas lenguas, pero él tenía algo en su corazón. Él sabía que venía el movimiento de los últimos tiempos, el avivamiento de los últimos tiempos en ese lugar, y él estaba orando, y él estaba orando, hasta que ocurrió lo que tanto estaba anhelando, que descendiera el poder del Espíritu Santo. La noticia corrió por todos lados, blancos y negros en un mismo lugar, personas con altos ingresos y otras con bajos ingresos, personas con renombre y otras no muy conocidas. De hecho, hermanos, el diario Los Angeles Times reportaba o describía el lugar como una choza que estaba tambaleando. Allí se había dicho, se decía que era una casa que se había utilizado para hacer ventas al mayor, era utilizada para depósito de madera, era utilizada para colocar allí algunas cosas. Algunas veces también se habían vendido lápidas para los sepulcros. Era un pequeño lugar, se calcula de 446 metros cuadrados. Había unas bancas de madera, no estaba este sonido, no estaba este auditorio, no había nada de esto que podemos ver, no estaba esa pantalla, no estaba esa batería, no estaba ese teclado, pero había el deseo de hacer algo para Dios, había el deseo de que se encendiera una lámpara, había el deseo de que el Espíritu Santo de Dios cayera. Algunos decían, no se puede creer lo que está pasando en ese lugar, ¿cómo es posible? Algunos escépticos llegaban con los brazos cruzados para ver qué era lo que estaba pasando, pero cuando se acercaban un poco más, comenzaban a ser llenos del Espíritu Santo, comenzaban a saltar, comenzaban a brincar, y la gente decía, no entendemos lo que pasa. La gente comienza a gritar, la gente comienza a hablar, la gente comienza a llorar, la gente comienza a saltar. Hay algo que ha ocurrido.